Superman no es cualquier héroe, es el héroe por excelencia, la representación de todo lo que uno debe ser. Son pocos los personajes que se acercan a lo que significa este superhombre. Personalmente diré que Spider-Man es el único que entiende tan bien lo que es un héroe como lo hace Superman. Ambos son la cúspide de esta palabra, pero la representan de manera diferente. Y el día de hoy quiero enfocarme en el último hijo de Krypton y en el significado detrás de su símbolo. Bienvenido a The Geek World, acompáñame en este video como celebración de la nueva película de Superman. Superman vería la luz por primera vez en 1938 en el número 1 de Action Comics, volviéndose un éxito instantáneo que cautivó a los lectores alrededor del mundo y dio origen al género de superhéroes tal y como lo conocemos, marcando tanto el ámbito editorial que, como sabemos, el nicho de los superhéroes es el principal estandarte en el mundo de los cómics a día de hoy. A 87 años desde la creación de este superhombre, Clark Kent avanzaría como ícono y personaje a la vez, desde el crecimiento de sus habilidades que irían expandiéndose y aumentando hasta el punto del ridículo, y de misma manera la historia de Kal-El iría refinándose, aunque claro, llegaría el punto donde, así como cualquier grande historia que dure demasiado, habría momentos bastante bizarros y otros que es mejor no mencionar. El personaje observaría el cambio de los tiempos y por ende estaría presente en las diferentes eras de los cómics, como la querida era de plata liderada por Barry Allen. Sería así que Superman se abriría paso en nuevos medios desde los años 50, la serie Las aventuras de Superman, con George Reeves como la gran pionera que expandiría el universo del propio Superman a otros lados. De ahí en adelante, el fenómeno de este superhombre llegaría a cine y televisión, desde las clásicas películas de Christopher Reeve, la serie de Smallville o la amada caricatura de los años 90. El Hombre de Acero se había vuelto un ícono inamovible y, si hablamos de los cómics, Superman para este momento ya había generado cientos de historias para chicos y grandes que habían puesto de cabeza al mundo, como la muerte de Superman, que llevó al héroe de DC a ser el primer personaje ficticio en recibir una nota en noticieros a nivel internacional. Superman es un icono que ha permanecido desde su creación, pero si eres fan de los cómics o tienes cierta noción, sabrás que existe un factor inevitable para este tipo de historias: los reinicios. Tras tantos años de historias sin pausa, era imposible que las historias de Superman no se volvieran difíciles de seguir para los nuevos lectores. Esto llevaría a que Superman, en compañía del resto de superhéroes del editorial, tuvieran que sufrir gran cantidad de reinicios y reinterpretaciones a lo largo de su historia, con nuevas aventuras que reiniciarían el origen de este personaje o que le darían un giro general a todo lo que es él. Esto haría que incluso en el resto de medios, cada nueva interpretación de Superman, más que adaptar en sí, buscaban ser una nueva forma de escribirlo. Esto es, a día de hoy, lo que conocemos como multiverso. Realidades paralelas donde estas diferentes versiones del personaje existen y las cuales no se encuentran atadas entre sí. Sí, sé que es enredado y más aún porque no estoy detallando tanto como debería, pero me tomaría un video entero y no es el tema de hoy. Pero entonces, ¿por qué lo traigo a la mesa? Simple y sencillamente para que tengas presente nuevamente que Superman a día de hoy no es un personaje con una línea definida, es un personaje que vive en un ciclo de reinterpretación donde cada Superman tiene un porqué detrás de sí, diferente a todo lo que fueron, son y serán los demás. Pero hay algo que nunca cambiará, y eso es el significado con el que ese símbolo debe cargar. Superman fue creado por Jerry Siegel y Joe Shuster hace casi 100 años, dos amigos que querían crear algo fuera de lo común, que fuera un soplo de aire fresco para las historietas de aquellos años y, más importante aún, con un fuerte significado detrás. Los años 30 fueron una época muy dura para el mundo. Poco más de 20 años habían pasado desde el peor conflicto que la humanidad había presenciado hasta ese momento, y lamentablemente faltaba un año para un evento igual o incluso más cruel. Estados Unidos estaba viviendo uno de sus peores momentos y en Europa se estaba alzando un movimiento que no mencionaré,
pero que creo todos sabemos a qué me refiero. Estos años lamentables marcaron la infancia y adolescencia de ambos creadores, los cuales, por si no sabías, eran judíos. Esto creando un pensamiento en ambos que tomaría más fuerza cuando el padre de Jerry Siegel moriría de un infarto cuando un asaltante atracó su tienda, hecho que marcaría la forma en que este escritor percibiría los cómics de aquellos tiempos. Es así que Superman nació con la idea de, si aquellos héroes de las historietas que él amaba también podrían ser héroes para la gente común como él, siendo así que Superman sería el primer héroe que era un salvador de la gente y de un lugar mundano como el de nuestra realidad. Un héroe que representara todo lo que ambos amigos creían que el mundo necesitaba: verdad, justicia y, más importante aún, esperanza. La esperanza es uno de los sentimientos más fuertes que han sido plasmados en el mundo del entretenimiento, un sentimiento que busca el deseo de algo que no sabemos si se cumplirá, pero que esperamos que se haga realidad. A lo largo de los años, este mensaje con el que Superman cargaría sería tomado e incluso resignificado por muchos personajes hasta el día de hoy. Personajes que representan el arquetipo de la esperanza. Déjenme desviarme un momento para hablar un poco de estos personajes que amo. El ejemplo más claro que muchos pensarán seguro sea el de Luke Skywalker de la saga Star Wars, un chico que representa una nueva luz de esperanza en una galaxia donde el mal acechaba a los ciudadanos, una esperanza ya no solo de que el bien puede sobreponerse al mal incluso en desventaja, el pelear por un futuro mejor, de misma manera la esperanza de que todos podemos redimirnos de nuestros errores y que lo bueno dentro de nosotros puede anteponerse ante nuestra oscuridad. Otro ejemplo que me encanta es el de Trunks del futuro de Dragon Ball Z, un personaje que vivió en un mundo destrozado y en ruinas, que viaja al pasado con la esperanza de poder cambiar el futuro y detener a los androides del Dr. Maquijero, y a su vez poder obtener la fuerza suficiente para proteger su futuro. Trunks es un personaje que, si bien mantiene esa mirada cruda y rota de lo que pueda pasarle al futuro, también sigue luchando porque sabe que carga con la esperanza de toda su gente. Por último está Link de The Legend of Zelda Breath of the Wild, un personaje sin recuerdos que descubre es la última esperanza para detener a Ganon el Cataclismo y liberar al pueblo de Hyrule de la destrucción de hace más de 100 años. Una oportunidad de ver al mundo renacer con un mañana más brillante, aunque no esté asegurado ese final feliz. Podría hablar mucho, pero mucho más en profundidad de estos personajes y de este arquetipo, pero no quiero perder foco en el protagonista de hoy, por lo que hazme saber si te gustaría un video dedicado a este tipo de personajes. Pero entonces, ¿por qué hablé de ellos? Verás, ignorando que son algunos de mis personajes favoritos de siempre, también está el hecho de que tienen algo en común. Tanto Trunks, Luke o Link representan la esperanza en una historia con un mundo o universo roto, historias donde ganó el mal, donde el mundo está destruido, en donde la gente perdió la fe. Estos personajes representan la única luz en un mundo oscuro, el bien en un lugar donde no existe tal cosa. La esperanza, más bien, se vuelve un símbolo para luchar por algo mejor que no existe de momento. Pero el caso de Superman es diferente. La importancia de Clark Kent no está en el aporte que hizo a la industria del cómic únicamente, en el impacto de ser el primer superhéroe. Sí, gracias a él no solo existe el género de superhéroes como lo conocemos, también impulsó a artistas hasta el día de hoy a crear sus propios personajes que representen algo. Pero el legado más especial que nos dejó Superman fue su visión de lo que es la esperanza. Mientras que los personajes que mencioné se encuentran con todo en su contra, con un mundo sin buenas intenciones, algo posapocalíptico por decirlo de alguna manera, Superman más bien hizo lo contrario, la esperanza en un mundo que todavía está en pie. Y a ver, no hay nada de malo en cómo fueron construidos estos personajes, y tampoco los hace menos que Superman. Por otra parte, el propio Superman no es el único personaje que representa la esperanza de esta manera, pero él ha llevado este mensaje y sentimiento por casi 100 años. Sí, está bien, nuestro mundo tiene muchas cosas malas, y como ya traje a la mesa al inicio, Superman fue creado en una etapa desafiante y deprimente de la humanidad, pero Siegel y Shuster
en vez de reforzar esa mirada deprimente y apocalíptica, más bien decidieron mostrar un mundo donde la gente común no estaba bajo el yugo de nadie, más bien donde los villanos y problemas eran esa constante que querían acabar con la paz. Superman era un personaje que defendía la esperanza no en un mundo que la necesitaba, sino en uno donde ésta seguía importando. Tal vez Superman en su concepción no se encontraba ante una mirada deprimente, pero ¿realmente el mundo tiene que caer para tener esperanza? Yo creo que no, y eso es lo que hacía tan especial e importante el mensaje de Superman. Que la esperanza no solo llega cuando todo está mal, está ahí para que incluso cuando todo esté bien, deseemos que pueda ser un poquito mejor. Y si bien mucha gente ha moldeado o metido mano en las historias del personaje, también han existido escritores y obras del superhombre que tratan de reconciliar esta mirada del personaje con una visión más moderna del mismo. En vez de negar el origen tan noble y simple del personaje, buscan engrandecerlo y darle aún más peso. Lamentablemente, muchos son los ideales que se desgastan con el tiempo, y para Superman, eso se convertiría en una apatía hacia su figura. Esta idea de hacer más duro a Superman no es algo nuevo, ni mucho menos innovador. Ya desde la época de los 90s, esto era una idea, el alejar al superhombre de lo que era su concepción. Ya he hablado algunas veces en el canal sobre la percepción de las historias por aquellos años. Hombres fuertes, rudos, llenos de pelo y sombras. Superman también formaría parte de esta tendencia. De hecho, es aquí cuando se publicó la muerte de Superman. Y de misma manera, no sería raro, sobre todo en los cómics, ver un Clark Kent bastante más estoico que con anterioridad. Aunque tampoco dejaba de ser, bueno, Superman. Esta época en los cómics causó mucho debate y, de hecho, por aquellos años no era raro ver historias que iban en contra de la corriente o que buscaban criticar este nuevo tropo, Kingdom Come como el mejor ejemplo. Y ya ni hablemos de Japón, que literalmente estaba creando historias totalmente opuestas a la de aquellos años en Occidente. Pero el punto es que si bien Superman en los 90s podría ser la mejor representación de buscar ese cambio en el héroe, no es el único ni el más conocido a día de hoy. Como ya dije, las adaptaciones e historias de Superman se empezarían a ramificar en nuevas propuestas, nuevas formas de ver al personaje e interpretar a Kal-El. Pero todo esto llegaría a un punto de inflexión con los New 52. Todavía recuerdo aquellos años de secundaria, hablar con mis amigos u otras personas y no ser rara la mención a que Superman era un personaje aburrido, tonto y obsoleto. Esta creencia, recuerdo, fue muy fuerte por aquellos años. De hecho, durante Batman v Superman, los chicos de la escuela apoyaban a Batman porque a nadie le importaba Superman. Un mensaje que me quedó muy fuerte y que, de ser honestos, también compartía. Lo gracioso es que el Superman de Henry Cavill era todo lo contrario a lo que criticaban de Superman por aquellos años, pues este era un Superman que buscaba replicar la visión que DC quiso imponer sobre este personaje. En 2011 daría inicio a los New 52, uno de los tantos reinicios de DC Comics, un reinicio que buscaba darle una nueva vida a Superman. Lamentablemente, lo haría al abandonar todo lo que una vez fue. El Superman de este universo era un superhéroe que, para mí, de héroe tenía poco. Era frío, violento, arrogante, con una actitud amenazante e incluso errática, que de hecho lo llevaría a pelear con algunos miembros de la Justice League en el primer número de esta historia. Sin una justificación genuina, por cierto, este Superman era lo que denominaríamos como un edgelord de manual, el típico chico rudo que se quería hacer el interesante y lucirse al ser violento. Un Superman que no buscaba guiar, sino imponer, muchas veces con la fuerza, incluso no temiendo en cruzar líneas que él nunca se atrevería con anterioridad. Lejos quedó el Superman que extendía la mano y se impuso uno violento y oscuro al que pronto se le llegaría a dar una imagen mesiánica, imagen que de hecho rompe todo lo que es Superman, una traición a cambio de algo más cool, que irónicamente tendría una pésima recepción, y ya no solo por abandonar a todo lo que hace a Superman, sino porque esta nueva faceta realmente no funcionaba.
Y el problema no es que hicieran un Superman dañado, oscuro. El problema es que lo hicieron con una intencionalidad que no encaja con el personaje, el convertirlo en una entidad que nunca pudo haber surgido después de tantos años de desarrollos y reinicios. Es querer darle sentido a un arco de personaje que no tiene ni pies ni cabeza. Los New 52 representaron una época muy oscura para varios personajes de DC Comics, pero a mi parecer no hubo peor afectado que Superman, un personaje que representaba la luz en un mundo amenazado por la oscuridad. Se convirtió en parte de esa sombra. Es gracioso ya que hace unos años no lograba conectar con el Superman clásico, o más bien, estaba en mi época de chico de secundaria que solo quería cosas cool, pero cuando empecé a leer las historietas de esta nueva versión, no les encontré ningún valor. De hecho, así como en el video de Spider-Man mencioné que me alejé de Marvel en All New, All Different, fue New 52 lo que empezó con mi apatía hacia los cómics de superhéroes, porque sí, hay buenas historias. De hecho, es por esta etapa que Hal Jordan es mi superhéroe favorito de DC Comics. Pero eran las historias de Superman las que me dejaban con mal sabor de boca, decepcionado y como a muchos otros, sin esperanza alguna. Pero como bien dicen, no te das cuenta de lo que tienes hasta que lo pierdes. Y en este caso, no te das cuenta hasta que lo necesitas. Y es así como Superman regresó a entusiasmar de nueva cuenta a las personas. Verás, yo nunca he soportado las obras que van con la premisa de mostrar que los seres humanos somos inéditamente malos. Esas obras donde nos quieren mostrar lo horrible de la humanidad y sobre cómo somos lo peor que le ha pasado al planeta. Por varias razones, considero que son pocas las obras que pueden dar este mensaje de manera inteligente y bien escrita. Pero aún así, el concepto de la humanidad como algo malo, pues me repugna bastante. Y creo que ahí es donde reside la importancia de Superman y su mensaje. Seguramente al pasar por redes sociales has visto cómo se ha reivindicado la imagen clásica de Superman. El ejemplo más claro de esto, el meme de Starman de David Bowie. Pero ¿cómo pasamos de una desconexión al cariño y el aprecio? Pues cada cabeza es un mundo y la monocausalidad no existe, por lo que tampoco tengo una respuesta clara. Pero creo que después de tantos años, con la idea del Superman malvado siendo explotada una y otra vez, de maneras cada vez más banales, la gente en un mundo donde lo malo ha salido a relucir hasta en los medios de entretenimiento, ya se cansaron de revisar ese mundo roto, porque nadie quiere vivir en un mundo que es un desastre peor cada día que pasa. La gente quiere creer en que las pequeñas acciones pueden, aunque sea paso a paso, acercarnos a un mejor futuro. Y por eso Superman está ahí, porque él representa esa idea de que podemos ser mejores, de que el mundo no tiene que estar acabado para pedir esperanza. Y es ahí donde se encuentra la importancia de Superman y por qué él es la silueta de la esperanza. No solo por cambiar el paradigma de los cómics y volverse un ícono de la cultura popular, sino porque simple y sencillamente apoya un sentimiento que todos queremos y necesitamos. Por eso es importante hoy en día, por eso la gente se refugia en su figura y por eso Superman es importante para mí, porque en un mundo con una mirada fatalista sobre la humanidad y su futuro, él decide creer que con todo en contra harán lo correcto. Y sí, sé que es irónico, fantasioso e incluso ridículo decir estas palabras con las situaciones que estamos viviendo en estos momentos. Tantos conflictos que nos hacen perder la fe y tanta gente que lamentablemente está sufriendo mientras doy este mensaje. Pero me es imposible creer que el ser humano es malo. Lamentablemente hay gente que nació y creció alrededor de malas personas. Pero aunque sea egoísta, por mi parte, fui capaz de crecer con una familia amorosa, fui conociendo amigos que se rieron junto a mí, y ya sea que estén aquí o que nuestros caminos se separaran, sigo agradecido de conocerlos. Día tras día he podido comprobar que este sentimiento es verdadero y que los seres humanos estamos avanzando, aunque sea lentamente, a algo mejor. Y si Siegel y Shuster, con todo lo que pasaron, tuvieron esperanza en que una sola persona pudiera ser un mundo mejor, ¿por qué yo no podría? Superman es un personaje que nos habla de la esperanza, es una luz que nos guía a creer que hay un mejor mañana.
La S en su pecho representa esa esperanza que quiere dar, pero a su vez, esa S es la esperanza que carga en nosotros, la esperanza que nos tiene, en que seremos mejores y que le devolveremos esa confianza. Y es por eso que amo a Superman, porque comparte la esperanza de que algún día la humanidad irá mejor, de que las cosas saldrán bien, de que la gente que está pasando un mal momento puedan tal vez tener la fortuna de que mañana sus problemas se arreglen, y que solo se necesita de una persona para cambiar este mundo a mejor. Esta esperanza que tengo tal vez nunca se cumpla. Tarde o temprano, la esperanza es algo que no está garantizado. Un anhelo, algo que no sabe si se cumplirá. Al final, la esperanza en realidad no es más que un simple sueño. Pero eso no es malo, porque al final... Los sueños nos salvan. Los sueños nos elevan y nos transforman en algo mejor. Y por mi alma, juro que hasta que mi sueño de un mundo donde la dignidad, el honor y la justicia sean la realidad que compartimos, nunca dejaré de luchar. Nunca.